Voy a empezar desde el principio porque es una historia que empieza hace 2 años. Yo estaba haciendo una investigación sobre George Orwell, el escritor británico que fue voluntario en España durante la Guerra Civil. No sé si lo conocéis, es el escritor de 1984, Homenaje a Cataluña. Bueno, en esta investigación profunda fui descubriendo varios refugiados judíos alemanes que habían llegado a Barcelona en el año 33-34. Por ejemplo, el matrimonio Thalmann, varios refugiados que coincidían con Orwell, que Orwell de hecho los citaba en su libro de Homenaje a Cataluña. Bueno, en este proceso, de repente me topé con un personaje, con un refugiado que se llamaba Heinz Rosenstein. Era un personaje que estaba citado en un librito pequeñito que nunca fue editado, de un miliciano español en sus memorias, que jamás fueron editados. Tuve la suerte de que un familiar me las cedió y las pude leer. Entonces era un material inédito, lo que significaba que este personaje nadie lo había conocido. Entonces lo primero que hice fue ir al archivo militar a buscarlo, porque decía que había aparecido en la guerra como miliciano y como tenía una responsabilidad muy importante durante la guerra en Barcelona como chofer del jefe de orden público de la ciudad. El Consejo de Guerra en aquella época, en los años 40, después de la Guerra Civil, sobre todo, la mayoría de las veces significaba la muerte. Y el Consejo Militar acababa con un fusilamiento. En el Consejo Militar, que ahora os enseñaré, el extracto original explicaba la vida de Heinz Rosenstein. Él había dejado Alemania en el año 33 y se había ido a Ámsterdam, como muchos refugiados judíos alemanes. Y estando en Ámsterdam sin trabajo, gracias a un comité de ayuda a los judíos que se había creado en Ámsterdam, llega a Barcelona. Después entraré en el personaje. Bueno, entonces, como después del Consejo de Guerra, me dirigí a otro archivo donde aparecen las diligencias de fusilación, las actas de fusilamiento del personaje, y las encontré. Entonces, en el acta aparecía donde había sido fusilado. Fue fusilado en el Camp de la Bota, que es, no sé si conocéis Barcelona. El Camp de la Bota es un espacio que está al lado del mar, donde hoy están los edificios del Fórum, el Fórum de las Culturas. Hoy es una zona muy moderna de la ciudad. Y decía que después del fusilamiento había sido enterrado en una fosa común. Y esta fosa común está en el castillo de Montjuïc. Para aquellos que no conozcan Barcelona, Montjuïc significa Monte de los Judíos. Es una montaña que está pegada al mar, donde había un castillo militar que se convirtió durante la posguerra en un lugar donde enterraban a los militantes de izquierdas en fosas comunes.